Tenemos con nosotros al senador Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo, pero también, bueno, encabeza creo que varias comisiones, ¿verdad?, en el Senado, y está impulsando actualmente, o entiendo que es uno de los temas a tratar, la ley sobre la extinción de dominio. Buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Susana, a los demás, gracias por la invitación. Siempre a las órdenes. Senador, esa ley es importante, pero no sé hasta dónde sus colegas legisladores estarán de acuerdo, sobre todo porque quiero que nos los aclare que la propuesta de ley pues tiene algunas posibilidades de que haya retroactividad sobre algunos delitos, o bueno, delitos no, de bienes que se hayan producido por delitos ya pasado. Es cierto, explíquenos esa parte. Bueno, mire, primero, esta ley de extinción de dominio está consagrada en la Constitución del 2010, su artículo 51. Es un mandato de la Constitución del año 2010. Segundo, ¿De la actual Constitución? Sí, 2010, no tenemos otra. Segundo, el derecho a la propiedad legítimamente obtenido está consagrado en la Constitución también. Eso no se discute. Tercero, nuestras leyes, nuestra Constitución no permite que se legisle retroactivamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, el mandato constitucional es la protección de los derechos de propiedad legítimamente obtenidos. Ninguna propiedad o bien que sea fruto del crimen organizado, de la corrupción, de cualquier tipo de delito, el Estado no lo puede garantizar, porque el Estado solamente garantiza derechos. Si usted se roba un carro, por ejemplo, y quiere obtener una matrícula, el Estado no le puede dar esa matrícula a nombre de usted porque usted no ha aprobado que ese carro es de usted. Y cuando usted no pruebe que ese carro es de usted, pues se lo van a confiscar, se lo van a quitar, se lo van a devolver a su legítimo dueño. En este caso, cuando hablamos de descomiso civil, es cuando hay bienes que no se pueden probar su procedencia. Esto es un juicio diferente al juicio penal. Esto es un juicio civil a la cosa, a los bienes. El juicio penal se procesan la persona, la gente, el individuo, y en un juicio penal puede haber apremio corporal, es decir, pueden meter preso a la gente si lo condenan. Aquí lo que se trata es de separar las cosas, los bienes, de la persona. Senador, es decir, sí, excuse ahí que le interrumpa, pero hay que identificar de dónde viene la oposición, ya que necesita 1 millón, ese apoyo de 1 millón de firmas. Sin embargo, hay 2 senadores con 2 colegas suyos, Dionis Sánchez y Alexis Victoria Yep, que dicen que también hay que incluir a todo el mundo, todo toro, todo vaca. Dicen, bueno, para corromper a un funcionario tiene que haber alguien del sector privado, un contratista, que también lo corrompan. Vamos a incluir a los privados también. Esta ley no tiene actores preferidos. Es público y privado, abarca. Esta es una ley para todo el que cometa un ilícito y obtenga bienes a partir de ese ilícito, y que el Estado no se lo puede garantizar como derecho. ¿Me entiende? No importa que sea presidente, que sea empresario, que sea quien sea. ¿De acuerdo? Incluye a partir de un ilícito, a todo el mundo, porque la ley no puede estar específicamente señalada. Solo a los funcionarios. Vamos a aclarar Estamos hablando de ilícito. Vamos a ver, senador, aclarar para que la gente entienda bien esta ley. Y también muchos empresarios que dicen, pero bueno, y después esa ley la aprueben ya y alguien me somete porque tal bien yo no guardé los documentos necesarios para probar que es un bien adquirido, etcétera.
tiene la persona que cometer un ilícito para entonces ser pasible de ser sometido por una ley, señores, que van a empezar a perseguir o simplemente No, o simplemente porque tengan, perdón, senador, o simplemente porque tenga una propiedad que no tenga los documentos para justificarla. Que no puede Pero demostrar. aunque no tenga los documentos, si viene de origen ilícito, de alguna forma la va a poder demostrar. ¿De acuerdo? Si es de origen ilícito. Además, si usted adquirió una propiedad sin saber que era ilícita, pues usted es un adquiriente de buena fe. O sea, todo eso hay que aclarárselo a la gente. Aquí no hay que temer, solamente los delincuentes y los corruptos son los que tienen que temer. Todo el que esté haciendo lo mal hecho, sí, como en cualquier ley, es que tiene que temerle. Nadie que esté trabajando honestamente puede tenerle miedo a esta ley. Al contrario, el sector empresarial que está trabajando honestamente no le puede tener miedo a esta ley. El político que vaya a una función pública a manejarlo dinero al Estado pulcramente no tiene por qué temerle a esta ley. Precisamente, ahora, senador, el que está contrabando cualquier tipo de arma, tráfico de personas, estupefacientes, todo ese tipo de cosas, tiene que temerle. ¿Me entiendes? Precisamente, senador, el tema de la corrupción en República Dominicana es un tema desbordante. Y quiero enlazar eso que usted dice con el sentir de la población en general. Siempre se ha pedido que se persiga o que se pueda castigar a las personas que van a algunos puestos públicos o empresarios que están pues enlazados a estos funcionarios y que se pueda decomisar esos bienes de origen ilícito. ¿Por qué entiende usted que no ha avanzado como debería y no hemos podido aprobar esta ley en República Dominicana aún? Yo pienso que el momento político no haya llegado. Estamos en lo que yo le llamo un nuevo ciclo político. Un nuevo ciclo político donde la gente está exigiendo cada vez más transparencia. Hay un control social ya sobre los funcionarios en términos de corrupción, pero además hay cada vez más mecanismos de persecución de la delincuencia. Mire, acabamos de ver el juicio de Odebrecht. ¿De acuerdo? Ahí hay gente que le condenaron, que no la condenaron, pero si tú le haces un juicio de extinción de dominio, en el sentido no podrían probar de dónde sacaron bienes que fueron sí obtenidos mediante el soborno de Odebrecht. E inclusive hay una de las personas que fue condenada, que no fue condenada por el hecho de penal, sino fue condenada por el hecho de que no pudo demostrar lavado de activos. Eso mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta ley? Que esta ley va a ser un proceso rápido, 6 meses, 1 año con la apelación, con todas las garantías procesales y todo. Entonces, usted puede durar 6, 7, 8 años en un juicio penal, ¿me entiende? Y aún lo condenen, muchas veces no le decomisan senador, los bienes que fueron obtenidos ahí me ilícitamente. preocupa, porque usted dice que, y sé que es así, que nace del mandato del artículo 51 de la ley 2010, de la Constitución del 2010. Sin embargo, ahí habla que solamente se procederá al decomiso, confiscación de bienes de origen ilícito después que se tenga una sentencia definitiva. Así es. Entonces, por ejemplo, el caso de Odebrecht no viene a cuento, porque bueno, es definitiva para los que quedaron fuera, ¿verdad que sí? Pero ahí precisamente no se demostró ilicitud. Entonces, no es que porque yo tengo un bien y no pueda demostrar mi origen, bastaría para yo irme por la extinción de dominio. Mire, Ahí pudiera haber una violación por pago de impuestos, perseguirme hasta por lavado de activos, pero no en virtud de extinción de dominio, porque es necesario probar la ilicitud de los bienes. claro, pero de eso se trata. En juicio civil, con todas las garantías procesales, demostrar si los bienes que usted adquirió en el momento, por ejemplo, en que la justicia le está requiriendo, vienen de un origen ilícito. El bien, porque es INREN. El bien, es Exacto. INREN, como le llamamos en derecho. ¿Te entiende? Como le llamamos en derecho. ¿Cuáles son esos sectores que usted dice poderosos que están boicoteando la ley? Yo no he dicho que nadie esté boicoteando la ley.
Bueno, según la recogen las prensas, No, dicen yo que hay lo sectores que he dicho, que los que no quieren la ley precisamente Ajá. son aquellos sectores que no están actuando bien. Es decir, que no están actuando correctamente. por un sector político en específico. Políticos, empresariales, Ajá. criminales, todo. ¿Me entiendes? Todo el que está en el crimen Mire, esto se es una opone ley a la que ley. no es No nueva. sabía que era Inclusive empresarial. Naciones Unidas tiene un marco más o menos de una ley de este tipo. Nosotros lo que hemos hecho con esta ley es aplatanarla, vamos a llamarle así, adaptarla a la frágil institucionalidad que vive este país. Le hemos puesto candado a Sin esta tiempo, ley senador. para que nadie vaya a abusar de la ley. Digo, sin ni tiempo. Ministerio Público ni nadie. ¿Me entiendes? Sin tiempo de 20 años que prescribe, ¿no? No, porque en la Constitución es clara cuando dice el Estado tiene que garantizar la propiedad privada lícitamente obtenida. El Estado nunca podrá legitimar ninguna propiedad que no sea legítima, señores. Entonces, el término de retroactividad, eso ni siquiera hay que discutirlo. Primero, porque la Constitución no lo permite. Segundo, porque te lo aclara bien, el Estado tiene la responsabilidad de proteger tu propiedad cuando es legítimamente obtenida. Senador, vamos a pasar a otro tema ahora. ¿Qué opinión le merece el muro fronterizo? Bueno, eso no se iba a quedar. ¿Verdad que no? La verja inteligente. Mira, el tema de Haití no es solamente muro o no muro. Nuestros vecinos haitianos están pasando hace muchos años por un drama humano profundo. Un drama humano donde allí la gente está comiendo tierra muchas veces con manteca para poder subsistir, obtener proteína. Eso es un drama humano. Nosotros somos un país pobre. ¿Qué hacemos? Que vivimos en una isla. Nosotros no podemos, por más solidarios que queramos, no podemos hacernos cargo de esa situación. Creo que la comunidad internacional tiene que cooperar para que Haití sea viable. Había toda una hoja de ruta para resolver la crisis política permanente haitiana, que tiene que ver con su sistema de gobierno, etcétera, que era cambio constitucional, un plebiscito, un referéndum, y unas elecciones bien organizadas. Nosotros como país estábamos ayudando a eso, pero sucedió lo que sucedió con el asesinato del presidente Moïse. El tema de la frontera, si usted no acaba la corrupción, usted no está haciendo nada, porque si no acaba la corrupción, usted puede hacer un muro y te lo van a picar para pasar contrabando por ahí. Creo que es multifactorial el asunto. Necesitamos vigilar la frontera, necesitamos acabar con la trata de personas, con el contrabando de todo tipo que hay ahí y con las migraciones ilegales. Y necesitamos acabar con la corrupción en la frontera. Pero también la gente migra por situaciones económicas o políticas, pero en este caso históricamente ha sido por situaciones económicas. Sí. Nosotros tenemos que contribuir. El presidente Luis Abinader ha sido un protagonista llamando a la comunidad internacional ahí en ayuda de Haití. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer también, porque el tema no lo va a acabar. ¿Usted entiende que no es suficiente, senador? No, hay que ir más medidas. Todas las medidas para que ese pueblo tenga la garantía, para que la gente tenga el incentivo de quedarse en su país. ¿Me entiende? Eso es lo que hay que buscar. O en su zona. La comunidad internacional tiene que venir. Inclusive una comunidad internacional que históricamente saqueó a ese país. Sí. ¿Me entiende? Senador, volviendo a la ley de extinción de dominio, 102 artículos. ¿Pretenden ustedes volver a abrir las vistas públicas para que la gente pueda dominar el tema de la ley de extinción de dominio de este proyecto? Mire, nosotros hemos estado discutiendo la ley en una bicameral. Nos Sí. quedamos ya en 40 artículos aprobados. Sí. Ahora cuando abre esta nueva legislatura, seguiremos. Ahora bien, mi concepción de la democracia, y más en este periodo de este nuevo ciclo en que vivimos, es que tenemos que darle participación a la gente. Nosotros queremos visitar
las universidades para darle charla a los jóvenes, las plazas públicas para darle charla a la gente, los medios de comunicación. Una campaña educativa. Educativa de concientización y apoyo senador, a esta ley. Sin embargo, yo entiendo, yo conozco un poco sobre el alcance de la ley de extensión de dominio y donde sí, exacto. Tal vez no se ha mirado a profundidad lo importante que es eso en todo un esquema de lucha contra la corrupción. Sin embargo, y contra el crimen organizado y contra el despojo del erario, vamos a decirlo así. Sin embargo, se nos vendió la ley de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y demás, como la panacea. Y parió un ratón y parece que muerto y podrido. Porque resulta que en todos los casos de corrupción que se están llevando ahora, la unidad de análisis financiero, por decirle de alguna manera, su directora, su exdirectora, hoy es abogada de la defensa de uno de los acusados. En uno de esos casos, usted sabe muy bien de quién me refiero. Nosotros tenemos una ley que también depositamos ya hace un tiempo en el Senado, con una ley de conflicto de interés en la función pública. Exactamente, la puerta giratoria, el conflicto de interés. Otra Entonces, ley que tenemos, nosotros tenemos... ¿Qué han parido todas esas leyes que conforman una reforma que nos viene de otros países, Estados Unidos sobre todo? No han parido nada. ¿Qué esperanza usted tiene de que se vote esa ley y no para nada? Bueno, mira, yo pienso que tenemos que ir hacia un nuevo país, un país con instituciones más sólidas, con una justicia totalmente independiente. O sea, tenemos que tener la esperanza que en algún momento demos paso firme, aunque sean poco a poco, para nosotros lograr eso que yo le llamo un país decente, un país de reglas, un país de derecho, un país donde nadie esté por encima de la ley y la Constitución, donde a todo el mundo se le mida con la misma vara. Y eso no es ni un sueño poético, eso es posible porque otros países lo han logrado. Si en este país, sí, en el desorden institucional en que estamos, podremos crecer 10, 12, 15, 20%, duplicado el Producto Interno Bruto, y seguiremos con la misma situación. La ley crea un órgano para... Sí. La ley, nosotros estamos previendo, y algo de lo que está en discusión, que no se cree un órgano nuevo, sino que una de las cámaras se convierta en cámara de extinción de dominio, ¿no? En su momento. Porque tampoco no es que van a aparecer... Una de las cámaras de... Sí, o sea, no es que van a aparecer todos los días un juicio de extinción de dominio. Pero una de las cámaras, ¿cuál cámara? Todavía no lo hemos determinado. Es una discusión que tenemos. Hay otros que creen dentro de la comisión que hay que crear una jurisdicción especial para esto, ¿no? Pero no van a ser tanto tampoco. Sería un tribunal colegiado de los mismos que están, un juez de cada un tribunal colegiado puede para no ser. tener que hacer nueva burocracia. Una de las discusiones que tenemos dentro y que dejamos en amarillo dentro de la discusión de la comisión bicameral. ¿Tiene el senador alguna aspiración a presidencia del Senado o aspiración más allá del 24? ¿Permanecería ahí? Hasta le dio ganas de beber café. ¿Permanecería en buscaría la reelección el senador? No, por esa pregunta, no. Bueno, yo dije que aceptaba ser senador por 7, 8 partidos políticos que me propusieron y grupos de la sociedad civil, que iba a dedicarle 4 años de mi vida a esto, ¿no? A aportarle desde la senaduría, a tratar de cambiar un poquito este país, de contribuir a partir de la discusión de las ideas a que esto cambie un poco. Porque es una responsabilidad como ciudadanos. Sí, claro. Así como cuidamos nuestra familia, nuestro espacio, tenemos que cuidar de este país. Y yo creo que muchas veces hablamos y decimos que la política está sucia, que la política sirve, esto, que no sirve, pero no nos involucramos. Y yo sé, esto está hecho eso mismo, ¿me entiendes? Pero yo pienso que en la medida en que mucha gente que amen este país, sean responsables por este país, nos involucremos, pues
no importa el sacrificio, porque esto implica mucho sacrificio. A propósito de eso, senador, hay me quedé con la duda, no sé. Una fuerte corriente. De que si yo aspiro, yo aspiro a aportarle hasta de mi casa, de mi empresa, de hasta cualquier fundación, lo que sea. Mire, yo desde los 16 años, yo nunca me he parado. Cuando no es en la iglesia del barrio, en el club, en los movimientos sociales, en esto, en el sector empresarial, yo no he descansado. Mi familia me dice a mí que cuando es que voy a descansar, porque desde que tengo 16 años no he descansado en esto, en tratar de involucrarme para aportarle un granito de arena a tener un país mejor. Y lo hemos logrado en gran medida. No es que no hemos avanzado, porque cuando yo era adolescente yo no podía estar parado en una esquina a las 8 de la noche hablando con 3 amiguitos porque era prohibido. Yo no podía tener un libro de literatura cualquiera en la mano porque me metían preso. ¿Me entiendes? O sea, aquí no se podía hablar. Aquí los sindicatos estaban prohibidos. Los partidos políticos que no eran afín en términos de pensamiento con el régimen de Balaguer, por ejemplo, eran proscriptos. Nosotros en una lucha logramos que todas esas cosas desaparecieran y hemos avanzado. Ahora, ¿qué queremos? Seguir avanzando. En los derechos. Un poco cuidado en las reglas. Porque ya Balaguer hace mucho que le dio duro con Balaguer. Mire, déjeme decirle, hay una discusión. Es una historia que no la podemos borrar. Hay una discusión que ahora ha salido a relucir con fuerza, el asunto de la antipolítica. Es decir, sectores que aborrecen de la actividad política, diciendo que los políticos no tienen capacidad para conducir el Estado y que entonces los empresarios tienen... Usted tiene la doble condición de empresario y político. ¿En cuál de las dos corrientes usted se ubica? Mira, yo pienso que es un debate mal llevado, muy mal llevado. El hecho de que el sistema de partidos políticos en este país no haya construido con esa sociedad decente que todos queremos, entonces ha llevado a la gente a no creer en los partidos políticos, a no creer en las militancias políticas, y es eso. Pero cada vez que usted emite una opinión hacia lo público, de lo público, está siendo político. ¿De acuerdo? O sea, que no confundamos eso de la antipolítica. A mí me han dicho en el Senado que soy antisenado y antipolítico. Nada más errado que eso. Yo estoy aquí y de los 16 años estoy en luchas sociales porque es una lucha política. Todo lo que tiene que ver con los públicos es político. Ahora bien, nosotros necesitamos, para construir un país decente, una democracia firme, necesitamos contar con partidos firmes, con partidos y militantes que sean honestos, comprometidos por este país, no con militantes políticos que vayan a desfalcar al Estado, que vayan a defraudar a este pueblo cuando tienen un puesto público. Es a eso que nos referimos, a la nueva política, a la nueva militancia, al nuevo compromiso con este país. ¿Usted se inscribió en el PRM? Sí, claro. Usted es parte. Ya es parte del PRM. Sí. Bueno, Senador, me inscribí cuando me ofertaron la candidatura. Claro. No hace soy ya dirigente. 2 años y algo. Sí, Ya, hace 2 claro. años y Pero algo. mire, yo fui por Alianza País, Sí. fui por Frente Amplio, fui por APD, fui por PDI, fui por el Partido del Toro. Toro también. El de Milton, el de Milton Morrison, ¿no? Por País Posible. También. 8 partidos políticos y sectores empresariales y sectores sociales. Un partido Por y la pico. coalición democrática. Usted fue que por un quien me partido propuso. y pico. Bueno, no sé si pico. Mira, ahí tú estás despreciando a los partidos políticos aliados. con esa expresión. No, me refiero a la ¿Entiendes? cuantía, doctor. No, tú te refieres porque son pequeños partidos, Claro. pero aportan. Claro. Usted que ha representado, lo acaba de recordar, a tantos grupos distintos y que me imagino adquirió el mismo compromiso con un partido pequeño como con el PRM. Yo adquirí compromiso el con mismo este compromiso. país, con mi provincia. Entonces, precisamente como senador, si podemos evaluar rápidamente con algún porcentaje que usted nos pueda dar el trabajo de los ministros directores en estos 2 años, casi 2 años de gestión, ¿cuál sería de parte suya? Bueno, como tú me senador? preguntas cuál es la evaluación mía sobre la Sí, obra claro de que gobierno, sí. sobre lo que se está haciendo. No de cada ministro, ¿te entiendes? Sino de lo que se está haciendo. Bueno,
yo pienso que lo primero es ver el contexto en que se fue al gobierno, que fue una crisis grande, muy grande en términos económicos, producto de la pandemia que todavía existe esta crisis. Yo pienso que hemos logrado mantener la estabilidad macroeconómica, no hemos avanzado en temas de pobreza, de desigualdad, porque no nos lo ha permitido la pandemia. En temas institucionales, pues el presidente Luis Abinader ha dado muestra de que quiere institucionalidad democrática, que no se va a meter en la justicia. ¿Se entiende? Que la justicia tiene que actuar independientemente. Se nos acabó el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle si usted va a apoyar la reforma constitucional. Hemos visto más o menos que usted estaría de acuerdo. Y lo digo porque usted era de los primeros que estaba en contra de la reforma constitucional. En temas de la reforma constitucional ilegal, porque la Constitución se lo prohibía a Danilo Medina. En este caso... Sí, pero era una reforma constitucional. No, lo que estábamos era en desacuerdo con que Danilo Medina reformara la Constitución para reelegirse. Exactamente. Eso estamos claros, que no es posible. Claro. Ahora bien, yo soy de lo que creo que este país, este Estado hay que refundarlo. Hay que hacerlo más democrático, más de derecho. Y aunque nosotros avanzamos mucho con la Constitución del 2010 con respecto a la Constitución del 66, que fue impuesta acá, aún estando los norteamericanos aquí, fue impuesta esa Constitución. Con eso usted me responde que no lo veré levantando la mano para bajar el porcentaje para ganar la presidencia de la República, porque si está buscando más democracia, lo que se pretende bajar el porcentaje es menos democrático. No veremos entonces al senador Taveras levantando esa mano. Bueno, todo lo que haga avanzar esta democracia va a contar con mi apoyo. Eso entonces. Yo no tengo no hace avanzar la democracia. Le hemos sacado esa respuesta. No. Gracias por su presencia aquí. Eso, óyeme, todo lo que haga avanzar la democracia contará con. Pero eso se ha propuesto, senador, eso de modificar el 50 más 1. Eso no se ha propuesto. Una bola que anda por ahí. No lo he visto eso. Yo sé que la principal reforma que el presidente ha estado proponiendo es constitucionalizar la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público, y ese es un punto esencial. Pero es un puntico ahí entre esos 12 puntos. Gracias por estar con nosotros, Antonio Taveras, senador por la provincia de Santo Domingo.